Ok, entonces el día de hoy vamos a estar directamente, permítanme un ratito, que creo que vamos a estar directamente enseñando lo que son las leyes de los siervos y las leyes de los esclavos. O sea, ese es lo que vamos a estar tratando el día de hoy. O sea, cuáles son las reglas de la Torá para los siervos y para los esclavos. Tratar este tema que es la esclavitud, básicamente, y la servidumbre, porque son dos cosas distintas, dos cosas diferentes, y vamos a ver cuál es la perspectiva del Eterno con respecto a esto y cuál es la reglamentación dada por la Torá con respecto a esta enseñanza. Entonces vamos a iniciar, ¿no? Nuevamente saludamos a los hermanos que se están conectando en este momento, también a los que nos vayan a ver por diferido en las páginas del Ministerio de Facebook, pues sean bienvenidos. Vamos a iniciar. Ok, ahí estamos. Les decíamos ley de los siervos y los esclavos. Vamos a ver cuál es la normativa legal entre ambos, entre los amos y los siervos, y cuál es la diferencia entre estas dos características que son distintas, siervos y esclavos, a los ojos del Eterno, a la perspectiva del Eterno. Entonces vamos a iniciar, ¿no? Recordemos que la Torá es una normativa, es la constitución del pueblo de Israel, no es un documento religioso. Entonces vamos a comenzar, siervos y esclavos. Primero tenemos que comprender que se aplica la ley de la propiedad. Esto es importante. Yo sé que para la mayoría de nosotros, en pleno siglo XXI y con un pensamiento occidental que tenemos, alejados completamente de lo que es la esclavitud, porque se hace por lo menos unos 200 años atrás, la esclavitud aquí en este continente era conocida, pero nosotros no tuvimos digamos, la desgracia de vivir esa época con esclavos o peor, poder ser esclavos de alguien. Y hay muchas cosas que se nos pierde, hay contexto que se nos va perdiendo en el entendimiento. Para nosotros es inadmisible realmente que alguien piense que hay una persona a la cual pierde completo derecho de libertad y está sometida a una persona por cuestión de servidumbre, a veces de por vida, como se vendían los esclavos, como entraban, por ejemplo, las colonias de Londres, perdón, de Gran Bretaña, y entraban a África y sacaban a los africanos y los llevaban y los secuestraban realmente y los vendían como esclavos. Realmente eso es una perversión. Entonces, entre todo esto, hay mucho contexto que se nos va a perder a nosotros en nuestro entendimiento. Y como les digo, es inadmisible a veces para nuestra mente comprender que exista tal cosa como esclavitud y cómo puede ser posible. Pues bien, hay que comprender algo también. El primer concepto, la esclavitud y la servidumbre tiene que ver con propiedad. Lo que vamos a decir puede parecer un poco fuerte, pero y lo que voy a decir al final, pero hay que comprenderlo y asimilarlo de acuerdo a la Torá. Existen niveles de propiedad y cada nivel de propiedad tiene su rango o su estándar de decoro o de honra y de honor. Por ejemplo, alguien puede ser dueño de un carro, es su propiedad. Si alguien afecta o daña el carro, tiene que pagar de acuerdo a las leyes de lo que conocemos y estudiamos hace unas semanas atrás en esta serie de estudios concerniente a la restitución, cuando alguien dañaba algo de otra persona, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta, hay propiedad y la gente dice, bueno, las personas no son objetos, pero no significa que alguien sea un objeto como para decir que esto es realmente, no puede ser propio o no, o la responsabilidad. Por ejemplo, si el hijo de alguien daña la ventana del vecino, dañando la propiedad del vecino, haya sido el hijo de tal persona, digamos mi hijo dañó la ventana del vecino, las cosas que haga mi hijo son mi responsabilidad y yo tengo que salir a asistir o a dar la cara por lo que hizo. Básicamente puedo decir es mi hijo o es mi hija. Son conceptos que se tienen muy claro en la escritura y es por eso que viene la parte de la dote o donde se da la mano, se pide la mano de la chica para conceptos que se entienden. Un nivel, hablamos de propiedad en los objetos. Pasamos a un nivel superior, por ejemplo, los animales.
la vaquita, hasta los perritos y gatitos que la gente tiene son propiedad. Si alguien afecta a estos animales, y veíamos en esas leyes que si alguien afectaba, por ejemplo, al buey del prójimo, tenía que pagar, tenía que hacer una restitución referente a esa propiedad, que es el animal. De allí pasamos a un nivel superior, porque obviamente un animal es superior a un objeto. Tienes que cuidarlo. De hecho, dice que un hombre que no cuida a su bestia, dice el proverbio, es un hombre perverso, o sea, que no se preocupa por su animal. Pero hay un nivel más allá acerca de la propiedad que lleva un honor mayor, superior, y es de los siervos o aún los esclavos. Son superiores a los animales, pero siguen siendo de propiedad. Tienen derechos limitados también en la esclavitud, pero es propiedad. Si alguien afecta al siervo o al esclavo de alguien, pues básicamente está afectando la propiedad de otra persona. Son cosas que también hay que tener en claro. Y este es el nivel que digo que la gente a veces no lo va a comprender o aún existe mucha religiosidad o mucha, digamos, sistema mundano en el que vivimos y la generación en la que nos ha tocado vivir que nos hace difícil aceptar lo que voy a decir, pero es una realidad de la Torá. La esposa es un nivel superior de propiedad al esclavo, es superior a un objeto, es superior a un animal, es superior a un esclavo, tiene un nivel de decoro y de honra superior, pero sigue siendo la propiedad del marido, de acuerdo a la Torá, es una propiedad. Si alguien afectaba a la mujer de alguien, estaba afectando la propiedad del varón. No es el tema aquí, es un tema que tal vez lo tratamos cuando estudiamos las leyes del matrimonio, pero es algo que debemos tener en claro para empezar a quitar la venda religiosa que no nos permite comprender a veces las circunstancias de por qué se dijo tal cosa o por qué se actuaba de tal manera dentro de los mandamientos de la Torá, como los que vamos a ver hoy día sobre cuando una persona quiere tomar a una mujer esclava por mujer. Existen un entendimiento muy difuso dentro del cristianismo con respecto a esto y dentro de nuestra sociedad hoy con respecto a la mujer. Pues hemos escuchado que dicen, no somos propiedad de nadie, pero si alguien es casada, pues a los ojos del Eterno es la propiedad del marido. Esto en ninguna manera está insinuando de que es un objeto o que no tiene que ser tratada con el alto nivel de honra que debe ser tratada una esposa, para nada, pues de hecho está escrito que el hombre que no trata con decoro, que no trata con sutileza, que trata con, pues, de alguna manera a su esposa de una manera muy áspera y no la trata con la fragilidad que debería tener y la consideración que debe tenerla, dice Pedro, que ni siquiera las oraciones son escuchadas de ese hombre. Y le llama desleales en el libro de Malaquías al hombre que trata de esa manera a su esposa, como un objeto, como una esclava o como una extensión más de él, y no le da lugar realmente como coheredera dentro del reino, se les llama desleales a esas personas. Entonces, no debemos confundir, debemos poner las cosas en orden y juzgar de acuerdo a la sabiduría que el Eterno nos da, sin querer distorsionar una realidad, ¿no? Entonces, estos son los niveles de propiedad y debemos entender también con respecto a los esclavos lo que es una propiedad. Dejando claro esto, vamos a ir un poco más allá en el tema. Existe una diferencia entre un siervo y un esclavo. Es la otra parte que hay que comprender, no es lo mismo. Un siervo gana un jornal. Un siervo es alguien que es muy parecido a lo que nosotros podríamos comprender hoy como alguien que trabaja en una empresa privada y es dependiente de su amo, de su jefe, de su patrón, pues trabaja por un jornal. Un esclavo es totalmente diferente. Un esclavo es una persona que nace y muere siendo esclavo. O sea, es una persona que toda su vida, sin paga, está trabajando para servir a tal patrón o a tal familia. No tiene absolutamente derechos en cuanto a compartir los derechos de la libertad que los demás hombres tienen. Se considera realmente como una propiedad y también como una parte más que se puede vender y se puede canjear y no tiene derecho a nada, o sea, no puede opinar. Esa es la idea de un esclavo y la diferencia entre un siervo es alguien que trabaja por un jornal. Y en la escritura vamos a ver poco a poco, analizando este tema, que una persona dentro de la Torá, dentro de nuestro camino,
a los ojos del Eterno jamás se puede admitir dentro de la Constitución que un israelita tenga a otro israelita como esclavo. Se lo puede tener como siervo, pues de hecho hay una ayuda en eso, porque solo en ciertas circunstancias otra persona se vendía a otra como siervo, pero no como esclavos. Él dice, porque yo soy su Elohim y ustedes son mis siervos, entonces nadie se va a dar a esclavo entre ustedes, entre hermanos. Es algo que debemos definir antes de empezar a ir a los versos de la Torá. Ahora, vamos analizando causas que dan pie a la esclavitud y servidumbre. Las causas que diríamos el origen de estas cosas. El primero es el tráfico de personas. Eso es ilícito ante la Torá, o sea, es prohibido. Cuando alguien toma una persona, la vende, la roba, realmente la rapta o la secuestra y la vende como esclavo. Hoy en día existe aún mercado negro en el cual se aplica esta perversidad, pero antes era más libre, ¿no? La sociedad era más aceptado cuando se vendían y se compraban los esclavos. Y aún muchos de ellos fueron aún personas de raza negra, teniendo libertad, fueron raptados, fueron secuestrados y hay historias de ellos que fueron vendidos como esclavos. Entonces, esto es una perversidad. De hecho, esto fue lo que le pasó a Joseph, ¿se recuerdan? Sus hermanos fueron los mismos que lo vendieron, comercializaron con él y lo vendieron como esclavos. Es algo ilícito en cuanto a la Torá no lo admite. Éxodo capítulo 21 y verso 16, y lo mismo dice Deuteronomio 24, 7, este mandamiento y decreta que el que secuestre a una persona, ya sea que la venda o sea hallada en su poder, ciertamente morirá. No se puede secuestrar, es inadmisible y es pena de muerte para ello. Y es de hecho este mismo mandamiento, el cual nosotros lo encontramos en Deuteronomio 5 y en Éxodo 20, entre los 10 mandamientos, el decálogo, aparece esto. Cuando dice no robarás, está hablando exclusivamente, de acuerdo al contexto, a no robar personas, a no secuestrar personas, porque ya quedaba un antecedente lo que habían hecho con Joseph. No está hablando de que me tomé, como personas en el cristianismo piensan, me comí un chocolate que alguien dejó en la mesa, ya robé, ya pequé. Ese no es el objetivo, eso no es lo que está hablando el Eterno, está hablando de esto. Este es el mandamiento al cual está haciendo referencia. Obviamente que la Torá sí tiene mandamientos y esos los analizamos acerca de tomar la propiedad del prójimo con referente a objetos, con referente a bienes. Hay una penalización por eso. Pero cuando nosotros estamos leyendo en la Escritura que dice no robarás, está hablando de este mandamiento. No robar personas, no tomar personas. Eso es para que lo tengamos un poco más claro la idea y porque hay personas que se pierden en este ámbito, ¿no? En segundo lugar, por opresión, retención o abuso de poder. Cuando alguien oprime a alguien que está dentro de sus parámetros, y esto lo advertía mucho el Eterno, cuando les decía al extranjero, tú no lo vas a oprimir. Un extranjero, imagínense, pues se encuentra en una nación diferente, se encuentra en una tierra distinta, y por comer, por sobrevivir, es capaz de venderse a esclavo y las personas lo oprimen. Esto es lo que ocurrió con Israel. Esto fue lo que ocurrió con el pueblo de Israel cuando entró a la tierra de Egipto, en Gosén, y se levantó un faraón que no había conocido a Joseph. ¿Recuerdan? Ellos fueron esclavos, fueron realmente esclavos de faraón, no siervos. No se les pagaba un jornal por lo que ellos hacían. Eran esclavos de faraón. Y yo quiero que en esta parte analicemos también que el Eterno respeta bastante lo que es, digamos, la democracia, pero no democracia, perdón, la diplomacia, es más bien la palabra, la diplomacia, que enviaba a un embajador, enviaba a Moshe y Aarón, Moshe como representante o rey, podríamos decir, de Israel, y Aarón su ministro, un representante, a hablar con Faraón, aun cuando él estaba haciendo una injusticia, como oprimir y esclavizar al pueblo de Israel, injustamente, de una manera ilícita, pero lo envía para hacer acto diplomático y después de que estas, digamos, esta presentación diplomática no funciona, empieza realmente la declaración de guerra y empieza el Eterno a actuar sobre la nación. Adelante, hermano. Sí, gracias. Quería, en este punto, ustedes se van a dar cuenta un contraste. El contraste de la Torá versus el contraste de las leyes romanas y de la filosofía del grecorromanismo, de lo que hoy domina el mundo. En el mundo existen dos visiones
del derecho. El derecho del Eterno, como está estipulado, como lo dice la Torá entregada a Moshe, y el derecho que el hombre ha implementado estos últimos años, partiendo desde las leyes filosóficas, pasando por el helenismo y la invasión del greco-romanismo sobre Judea, de la asimilación de los judíos al greco-romanismo, a la filosofía, y el extravío de la finalidad de la Torá. Cuando viene Yeshua, él lleva al original, al respeto de las normas desde la perspectiva del Eterno. Ahora voy a decir por qué hago este contraste. Ustedes miran las leyes de la esclavitud, siempre existe una razón para la esclavitud. Sea que alguien tenía una deuda, entonces tiene derecho a servir porque está pagando, ¿ya? En una guerra, porque el Eterno, por el contexto histórico y el momento histórico que están viviendo, eran guerras expansivas para permitir que el pueblo se afinque en el lugar indicado. Entonces, habían las leyes de la guerra, se podía tomar personas por misericordia, porque a las finales iban a matar y preferible venían y adoptaban leyes, su manera de vivir iba a ser mejor que cuando estaban en lugares paganos. Entonces, no era algo malo que le pase a un pueblo pagano, a una mujer, por ejemplo, una mujer de un pueblo pagano que es tomada por un israelita, primera vez, cuando es tomada, ella tiene derechos, porque el Eterno establece ciertas normas. Entonces, aunque parezca que es cruel hoy mirando nosotros sin historia, sin nada, con religión, parecería cruel que tome una persona o que dice una persona en la guerra, la toma y la lleva a su casa y hasta puede usarla como mujer, o sea, como cualquiera diría, es una discriminación de género, todo, pero no es esa la realidad. Es darle seguridad, es darle abrigo, y ella está entrando a un nivel social trivial más elevado. Entonces, ahora sí vamos a hacer una comparación. Las leyes romanas hasta el día de hoy, los códigos legales que priman en todo el mundo es basado en el código romano. Aquí, en el Ecuador, tenemos un código civil, y casi en toda Latinoamérica, producto de la adaptación de Numa Pompilio Liona en el siglo XIX a todo el sistema legal, a la realidad de Latinoamérica en los países que estaban recién independizados. Entonces seguimos teniendo el vínculo de Roma. ¿Pero qué es la ley romana? ¿Qué es? ¿Bajo qué criterio se fundamenta esta filosofía que da origen a clases sociales, donde es una sociedad de patricios, de plebeyos y de esclavos, donde los esclavos prácticamente no tienen ningún derecho, donde los patricios tienen todas las ventajas y todo el gobierno en torno a ellos son dueños de todo, todos se transmiten por heredad, es difícil tener acceso a la educación, un plebeyo no puede acceder a la educación, un plebeyo es la prole, ¿no? En la Torá vuelta es lo contrario. En la Torá, una persona esclava puede ser libre. Hay leyes para darle la libertad. En la Torá, un hombre bueno puede llegar a ser más que un hombre poderoso, porque es la mirada del Eterno. En la Torá existen los dos frentes donde no es por herencia el poder, no es el chapetón, el hijo del español, el que hereda la tierra, es el hijo del Eterno, que todos bajo diferentes condiciones tienen el mismo derecho. O sea, si alguien se quiere poner a pensar un poquito el día de hoy para traer estos conceptos de la Torá a nuestro medio, debería establecer cuál es la corriente más o menos con la que se alinearía un poco el pensamiento del Eterno, con cuál estaría menos desagradado, digamos así, porque las filosofías y las leyes de este mundo son terriblemente contrarias al Eterno, son opositoras, pero si algo bueno puede encontrarse es en los que no persiguen la usura, la banca, los que no están apoyando
el monopolio de los bienes sobre los pobres, los que dan importancia al capital sobre el ser humano, eso es abominable. No estoy hablando de política nacional, ni de correísmo, ni de lacismo, ni de anticorreísmo, ni de odios. Estamos hablando de un pensamiento del eterno llevado a la actualidad, así como Yeshua. Yeshua, cuando Yeshua se encuentra con la casa de Gileri y la casa de Shammai, sus dos grandes oponentes farisaicos, porque él no tenía problemas con los saduceos. A la final los saduceos es como encontrarse hoy día con un católico que no sabe nada y cree su propia opinión y sus propias filosofías y creencias. Pues un fariseo sabe la resurrección, está leyendo el Tanakh, lee a los profetas, los Ketubim. Entonces, cuando Yeshua se encuentra con ellos, empieza a ubicar, pelea con la casa de Shammai, pero la casa de Gilel se ajusta a él en ciertos criterios. Entonces, ¿por qué hago este recuerdo? Porque esto debemos traerlo. La Torá es un espejo donde nosotros podemos todavía rescatar, filtrar, exprimir un pensamiento para ser maduros en el Eterno y poder pensar y enfrentar la vida bajo esos criterios del pensamiento del Eterno. Podemos extraer y ser esos ancianos que requiere el Eterno para juzgar sus cosas en estos tiempos. O sea, si nosotros vemos estas leyes de la esclavitud, alguien va a decir, bueno, ¿y a mí qué me importan las leyes de la esclavitud? Porque eso era antes, hoy no hay esclavitud, hoy estamos más esclavos que antes, hermanos. O sea, si no se dan cuenta, esos por lo menos sabían que estaban esclavos. Hoy estamos viviendo el mismo platonismo, el mismo aristotelismo, porque estamos viviendo la caverna de Platón. Les dejo de tarea, si es que alguien quiere ver la caverna de Platón, es lo que estamos viviendo, pero ustedes son los que salen a la luz y quieren llamar a sus hermanos que están adentro, pero ellos siguen pensando en el holograma de vida que están llevando y que se creen libres. Pero realmente usted que ya vio la luz es el que está ahora diciéndoles, hey, estás esclavo, no les creas, todo es mentira, te están engañando. Ya, entonces, si alguien piensa que este estudio no era para hoy, les contamos que estamos más esclavos que los que está diciendo, informando sobre las leyes de la esclavitud en el Eterno. No se asusten. ¿Cómo es que el Eterno no les da libertad a todos? No, porque así no funciona la sociedad, ni social, ni política, ni económicamente. Las sociedades con el Eterno funcionan por la meritocracia. Las sociedades en el sistema romano funcionan por el poder económico, porque el hijo del rico nace para ser rey. Y así no funciona, porque el poder es hereditario y a través de la simiente del maligno han dominado el mundo, porque son herencias, se regalan a los siervos. Vuelta con el Eterno es con el mérito de guardar derecho, de ser un hombre justo, un sadí. Eso es, hermanos, más o menos es un adapte de la enseñanza al día de hoy. Y seamos claros, y si queremos luz, pues veamos luz. Porque eso es lo que venimos a buscar aquí. Adelante, Manuel. Gracias, hermano. Y es cierto, o sea, la importancia de estos mandamientos es que comprendamos de qué se trata, comprendamos la perspectiva del Eterno, comprendamos la visión del Eterno con respecto a la esclavitud y con respecto a la servidumbre, y veamos cómo Él entra en el escenario con esta Torá y empieza a dar leyes de justicia, y que realmente nosotros podamos pensar, y hoy en día, en pleno siglo XXI, en el lugar geográfico en el que nos encontramos, podamos pensar y buscar el pensamiento acorde al Eterno, lo que sea realmente equivalga a justicia con el Eterno, de acuerdo a la Torá. ¿Qué más se ajusta a la Torá? La misericordia. Como les decía, hermanos, miren, el Eterno, esta parte de la esclavitud que se hacía comúnmente con los esclavos, con los extranjeros, perdón, es lo que el Eterno aborrece, que aprovecharse de alguien que estaba en necesidad, y por eso Él siempre les decía, acuérdense que ustedes fueron esclavos en Egipto, por lo tanto, como ustedes fueron extranjeros, no van a tratar a un extranjero de la misma manera que te trataron a ti. Y eso hacen hoy los empleos. O sea, eso es lo que hacen hoy día, y presionar a la gente, y como no te queda de otra, no tienes más que para comer, y aceptas lo que te dan. No hay nadie, o ya no existe algo que te esté regulando, y quieren destruir lo que ya existe para que por lo menos esa persona que no tiene cómo defenderse allá afuera tenga
digamos, por lo menos un sueldo mínimo. O sea, esas cosas son, de alguna manera, está defendiendo los derechos de las personas y es lo que la Torá hace realmente, defender los derechos y que nadie se aproveche de esas personas. Para eso son entender estas leyes, para que nosotros podamos ver que el Eterno aborrece, realmente aborrece cuando alguien se aprovecha del más débil y juzga a una nación, juzga a la nación de Israel cada vez que no se levantaba un rey, no se levantaba un príncipe, un sacerdote, un gobierno que ponga en función estas leyes para defender a los que no tienen quien los defienda. Entonces, es importante que nosotros por medio de la Torá empecemos a conocer la perspectiva del Eterno con respecto a esto. Entonces, vamos a ver, estábamos hablando del punto número 2, que es aprovecharse de alguien y utilizar abuso de autoridad o opresión. El Éxodo 1, capítulo 1, verso 13 al 14 decía lo siguiente: los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, está hablando de esclavitud. Amargaron su vida con dura servidumbre, los cuales le obligaron con rigor. Esa es la forma que también, de acuerdo a la Torá, es ilícito hacer eso. Es aborrecible delante del Eterno aprovecharse de la necesidad de alguien. Y créanme que realmente en el mercado lo que prima es, y por eso le llaman ellos los empresarios tiburones, es aprovecharse. Mientras más horas le puedas trabajar a un menor sueldo, ellos están contentos. O sea, y como hay una persona necesitada, no tengo para darle de comer a mi familia, acepto lo que me dan. Y eso es realmente algo abominable a los ojos del Eterno, aprovecharse de la necesidad de alguien. Las otras dos causalidades para que exista la esclavitud o la servidumbre, que sí contempla la Torá, que por lo menos es de alguna manera aceptado en la Torá, no es ilícito, es por la deuda, lo mencionaba el hermano, y por la guerra. Por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 4, el verso 1, la viuda de los profetas, una viuda de un profeta, hijo de profeta, menciona lo siguiente: ha venido el acreedor para tomarse 2 de mis hijos por siervos. Eso le está diciendo a Eliseo y que le ayude. ¿Se acuerdan? Es la mujer que Eliseo le dijo: ve y busca tinajas y llénalas de lo que tienes en tu casa, que es aceite, y con eso paga la deuda. Y entonces vemos que de acuerdo a la Torá sí es lícito, y es, como lo menciona el hermano, es justo, que si le estoy debiendo a alguien algo, pues si no tengo cómo pagar, ya no tengo bienes, pues entonces con mi servicio, con mi trabajo, le restituyo eso. Habíamos visto también que estas leyes de servidumbre no eran eternas, o sea, nadie podía, de acuerdo con el Eterno, permanecer esclavo toda la vida. Eso era prohibido de acuerdo a la Torá. Y el tiempo de servicio era mínimo 7 años, mínimo 7 años, y a menos que hicieran un trato judicial, que se presentaran, un contrato, perdón, judicial, que se presentaran ante los jueces, ante los gobernantes, y hagan una especie de ceremonia, que la vamos a ver más adelante, en la cual él voluntariamente quería continuar en servidumbre hasta el año de jubileo. Más de eso no se podía. Por la guerra también es aceptado, de acuerdo a la Torá. Por ejemplo, Kefa escribe lo siguiente, él dice: el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Eso era una ley antigua, muy conocida, en la cual la Torá, todos sus mandamientos están gestionados en este sistema de pensamiento del mundo antiguo, y que realmente no solo del mundo antiguo, es realmente algo de hoy. O sea, el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció, y realmente es real. O sea, la guerra y la deuda es por la cual existe hoy en día la esclavitud, y hoy estamos sometidos a esclavitud por deuda y por guerra. También muy pronto vamos a ver esto más específico, más claro, espeso en el mundo, lo vamos a poder palpar. Ahora, esta parte que estamos viendo nosotros, lo voy a hacer solo un recordatorio, porque no está aquí en los escritos, pero también lo mencionó el hermano, y esto sí lo vimos cuando estudiamos las leyes de la guerra. ¿Se acuerdan que alguien podía tomar a una mujer? Había unas leyes específicas que el Eterno había dado a Israel, y esto es como para recordar y empecemos a tomar en nuestra memoria estos mandamientos. El Eterno le dijo a las 7 naciones de Canaán, a los cananitas, esos no los dejarás con vida. Ellos eran una simiente realmente mezclada, no eran humanos, genéticamente hablando no eran humanos, no eran descendientes de Adán, y realmente era una modificación, una alteración genética al humano que vivía en la tierra. Y el Eterno manda exterminar a ellos, a toda esa nación,
De hecho, si ustedes pueden tomarse un tiempo, si no lo han hecho, escuchar la enseñanza de los gigantes, la cual compartimos hoy día en los grupos, que sería muy bueno que lo escuchemos, vamos a aprender un poco más acerca de esto, para que nos dé más luz acerca de este entendimiento. Ahora, esa era una ley, pero había otra ley a la cual habían pueblos vecinos cerca de los límites geográficos de Israel, o que se encontraban dentro de los límites que se le había prometido al pueblo de Israel como herencia de la tierra, pero que sí, realmente eran hombres, eran humanos, genéticamente hablando no estaban contaminados a manera de los cananitas. Y el Eterno, ¿qué les dice? Ustedes vayan delante de ellos y no les pronuncien guerra, pues realmente como están ocupando la tierra que yo les voy a dar, háblenle de que sean tributarios, que sean un pueblo tributario. Esta es la tierra que el Eterno nos otorga y ustedes van a ser tributarios a nosotros, o en otra manera siervos. Esto pasó con los de Gabaón, ¿recuerdan? Y el Eterno les dice básicamente que no los insten a guerra, pero si ellos quieren rebelarse, dice, no vamos de ninguna manera a dejarnos vencer sin luchar, entonces dice, peleen, vayan a la guerra, vénzanlos, yo estaré con ustedes, pero maten solamente a los hombres, a los varones. Las mujeres y los niños, ellos quedaban realmente vivos, se los dejaba vivos, a diferencia de las naciones cananitas. Y eran estas mujeres a las cuales los otros pueblos, cuando hacían este tipo de actos, que podríamos considerarse barbarie, de hecho los hunos son un gran ejemplo, raptaban a las mujeres, o las mujeres que quedaban en la guerra, las tomaban y las hacían esclavas, o esclavas sexuales muchas veces. Pero el Eterno le dice a su pueblo, ustedes no harán eso. Y les da una regulación y les dice, si una mujer, tú la ves de la tomada de entre las cautivas de la guerra, y la ves atractiva, y quieres tomarla por esposa, pues entonces hay una serie de requisitos que tienes que hacer. No la podrás tomar, usar y luego dejarla, eso no se permite, de acuerdo a la Torá. Si realmente quieres hacerlo, quieres tomarla, pues la tomarás como esposa. Y hay un nivel, todo un protocolo en el cual tenían que atravesar esa mujer un mes entero haciendo luto por su padre muerto realmente, o su esposo si es que tenía, muerto en la guerra, y había toda una serie de atavíos que se mostraban en la mujer, se les rapaba el cabello, se les cortaba las uñas, se las dejaba de una manera que físicamente sea un poco atractiva, para que el varón en ese mes de al menos tome una decisión sensata y no vaya a actuar de una manera impulsada por su primer sentimiento, su primera idea de querer tomarla. Después del mes, si aún continúa, dice, si aún continúas con el deseo de tomarla, pues entonces la puedes tomar y le darás un nivel por lo menos de una segunda esposa. Tendrá digamos, los derechos que una esposa tiene que tener. No podrás descuidar a ella ni a la otra. Ahora tendrás doble carga. Pero vemos que la Torá les da un marco para proteger y que no haya abuso. Esa es la sabiduría de la Torá. Protege a la mujer. No está siendo de ninguna manera machista. Está tomando circunstancias que ocurrían en el mundo antiguo. Y una mujer realmente sin esposo era una mujer que de alguna manera le llamaban un cadáver andante porque no tenía cómo sostenerse. Entonces, el Eterno les da una salida legal en la cual ellas puedan tener protección y sustento, al menos en su vida. Eso es misericordia de parte del Eterno para las generaciones que vivieron esas épocas. ¿Ok? Habiendo hecho este recordatorio, avancemos de pleno en las leyes que tienen que ver con los esclavos y los siervos. Quiero hablar primero de los derechos que tenían diferentes a los que eran personas libres, no tenían los mismos derechos, eso tenemos que comprenderlo y lo vamos a ver. Por ejemplo, Éxodo 21, el verso 20 dice lo siguiente: si alguno hiere a un siervo o sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. ¿Quién? El dueño, porque el dueño es el que tal vez lo golpeó, se pasó de la raya. El Eterno tampoco admite eso, ya vamos a ver en las leyes, no admite eso, pero si lo hiciste, porque cualquiera haya sido la circunstancia, esa persona merece un castigo. No importa que digan, no, es que él me debe algo, o es mi propiedad, o es mi siervo, no se permite, eso tiene que ser sancionado, tiene que ser castigado. Dice, pero miren lo que dice, mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Vemos que no tienen los mismos derechos. ¿Qué estamos diciendo? Que una persona que goza de libertad es muerta a golpes por otra persona libre, entre dos personas libres. ¿Qué pasa con el asesino? Tiene la sentencia de muerte.
Pero ¿qué pasa si una persona está tratando mal a su esclavo, o a su siervo en este caso, y termina quitándole la vida? Tal vez no era su deseo quitarle la vida, hubo un ataque de ira y le quitó la vida, pues será castigado. Habrá una sanción. Es diferente, se dan cuenta que los derechos son diferentes. No podemos decir, no, es que también mató una persona, tiene que morir porque cometiste homicidio. No, está hablando con respecto a las leyes de los siervos. Ellos tienen derechos diferentes y hay un trato diferente. Vamos a ver la otra parte, Levítico 19. Del versículo 20 al 22 dice lo siguiente: si un hombre yaciere con una mujer que fuese sierva, desposada con alguno, o sea, una sierva que estuviese casada, pero es sierva, no es libre, dice, y no estuviere rescatada, no hubiese sido comprado su libertad, ni le hubiere sido dada libertad, ambos, porque hubo consentimiento, ambos serán azotados, no morirán, por cuanto ella no es libre, ambos serán azotados. En otras circunstancias, si él tomara la mujer de un hombre libre, sería muerto. Sería realmente lo que vemos en la Torá, que dice el adúltero y la adúltera serán lapidados. En este caso no es así. Este caso no es lo mismo. ¿Por qué? Porque ella no es libre. Esta mujer no es libre. Y son cosas que tenemos que ir comprendiendo, que tienen derechos diferentes. Entonces, dice el verso 21 para completar: y él atraerá a Yahweh a la puerta del tabernáculo de reunión a un carnero de expiación por la culpa, tiene que pagar eso por la culpa. Vemos que en circunstancias diferentes, si hubiera libertad entre ambos, no hay ningún tipo de sacrificio que puedan presentar delante del Eterno para perdonar su culpa, simplemente lapidación. Y dice: y con el carnero de expiación la reconciliará el sacerdote delante de Yahweh por su pecado que cometió, y le será perdonado su pecado que ha cometido. Encuentra expiación por un pecado. No es que el Eterno está diciendo en ninguna manera que es lícito matar a su siervo o que es lícito tomar a su sierva, aunque ésta sea casada. De hecho, existía en Inglaterra una ley que se llamaba la ley de pernadas, la cual el amo o el patrón podía tomar las siervas que él quisiera, estuviesen casadas o no, y estaba libre de culpa. En este caso no es así. Él es culpable, pero no se le aplica la misma ley de muerte que en otro caso se aplicaría si fuese que tomara a una mujer libre. Es culpable y es sancionado. Hay una multa por eso. O sea, en otras palabras, el Eterno no lo admite, no lo ve lícito, pues está transgrediendo la Torá, y por eso él lleva un sacrificio por la culpa, para expiar su pecado y ser perdonado. Estos dos casos los estoy poniendo, por ejemplo, porque son los casos del rey David. Hay a veces discusión dentro de los foros cristianos que el Eterno perdona los pecados de muerte porque miren cómo le perdonó a David y él no hubo, digamos, presentado ningún tipo de sacrificio, ponen ellos, y que entonces el Eterno perdona por gracia los pecados. Eso no fue lo que pasó. Esto es lo que ocurrió. David fue sancionado. David tuvo que presentar un carnero por expiación por la culpa. Este paso lo hizo David. Él se presentó delante del sacerdote y fue expiado su pecado, porque David no tomó a una mujer que fuera libre. De hecho, era la mujer de Urías eteo, era un eteo, no un israelita, era siervo del rey. David no mató a un hombre libre. David tramó las circunstancias para el asesinato de un siervo, de un eteo, de alguien que estaba sirviendo al rey de Israel, que no era israelita. No se le podía aplicar las leyes de miren cómo él pecó y el Eterno, porque eso es lo que utilizan ellos para querer derrumbar la ley. Dicen, miren, como David pecó, pero el Eterno por gracia le perdonó y él no tuvo que morir, porque la ley dice que el que asesina y adultera muere, pero David no murió. El Eterno le perdonó. No están comprendiendo, están fuera de foco, desconocen lo que la Torá dice. David fue castigado de acuerdo a la Torá. Él no podía ser llevado a una sentencia de muerte porque la Torá no lo admitía para que él fuera llevado a una sentencia de muerte, porque él no cumplía las circunstancias para llevar a alguien a la muerte. No cumplía esas circunstancias. En todo caso, David, aún en su transgresión, expió su pecado, como está escrito. En el Salmo 51 hubo una expiación de pecado, el Eterno le perdonó su pecado, obviamente el Salmo lo dice, que le perdonó, pero hay que entender cuál fue el proceso, pues, de expiación de pecado. No fue solamente con que él oró y el Eterno dijo, te perdono, hijo amado, no fue así. Él tuvo que pagarlo muy caro. Él dijo, 4 veces sea pagada la pena, y 4 hijos de él murieron. Se pagó, hubo expiación por eso, y tuvo que llevar delante del sacerdote un sacrificio por la culpa. Eso fue lo que ocurrió realmente. Entonces, de acuerdo a la ley,
no podían sentenciarlo a David a muerte. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta para no cometer errores, o a veces cuando alguien plantea esto y dicen, miren cómo él no cumplió la ley, o el Eterno lo perdonó por gracia sin contemplar la ley, pasándola por alto, debemos nosotros conocer estas circunstancias de lo que estaba ocurriendo. Son leyes diferentes para el libre que para el siervo. No heredará, recuerdan lo que decía Abraham, la libre con la esclava, con la sierva. ¿Ok? Vamos a ir más adelante. La Torá dignifica la servidumbre sin opresión ni abuso realmente. A diferencia de las demás naciones, las leyes que regían las sociedades del antiguo Medio Oriente, las leyes de servidumbre, dignifican tanto al varón como a la mujer, restringiendo o sancionando todo tipo de abuso que se podría presentar en relación al amo y siervo. Eso es lo que acabamos de ver. No está diciendo que tienen carta abierta para maltratar o abusar de los siervos, sino que hay sanción, hay multas y hay penas que se tenía que pagar por abusar o maltratar. Miren lo que encontramos en la Torá, regulación específicamente para los amos. Dice, si alguno hiere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Es lo que leíamos en antes. Si alguien por el coraje estalló en coraje y golpeó a su siervo, lo maltrató, pues ¿qué ocurría? De acuerdo a la ley, él tiene carta de libertad. Si le debía todavía 5 años o 6 años de deuda, inmediatamente eso se disolvía porque él faltó al contrato, pues. O sea, lo maltrató. Como dice, a esto se refiere también Shaul en la carta a los Corintios cuando dice él que no estamos sujetos a servidumbre. O sea, hablando de esto, cuando hay una relación, y él lo pone en cuestión del matrimonio, basándose en esta parte de la Torá, que la mujer no puede darle carta de divorcio a un varón para nada, no se puede, eso es ilícito conforme a la Torá, pero si hay una circunstancia en la cual hay golpes o hay esclavitud de esta manera, pues entonces sepárese. Se llama una separación, pero no una carta de divorcio, la mujer no puede hacer eso. Pero hay una separación, y eso es lo que él dice, sepárense, porque no estamos sujetos a servidumbre o vivir de tal manera, y él está hablando acerca de estas leyes de la Torá, aplicando las circunstancias en las cuales se encontraban fuera de la tierra de Israel. Entonces, porque si hubiese sido esa ley dentro de la tierra de Israel, el hombre hubiera tenido una sanción de acuerdo a los jueces, el hombre que hiciera esto con su esposa, con su mujer. Entonces vemos que el golpe, el abuso físico sobre la persona que es siervo, que en este caso, si hablamos de siervo, estamos hablando de un israelita que tiene una autoridad sobre otro israelita. Si empieza este tipo de violencia, él tiene carta directa si presenta a los testigos, presenta las evidencias, como un caso que se lleva a la corte de manera normal, tiene acceso automáticamente a su libertad. Él tiene completamente su libertad para poder haber sido, digamos, su deuda perdonada por razón del golpe. Esto es algo que vemos la misericordia del Eterno, cómo Él no permite los abusos, no permite que se pasen de la raya. Deuteronomio capítulo 23, verso 15 y 16 dice, no entregarás a su señor al siervo que huyere de ti, de su amo, morará contigo en medio de ti, en lugar que escogiere en alguna de tus ciudades donde a bien tuviere, no le oprimirás. Miren, está hablando de que alguien huye de su amo. Alguna razón debe tener para huir de su amo. Y dice él, le darás de alguna manera un asilo político. O sea, no podrás tú entregarlo, tomarlo, es ilícito de acuerdo a la Torá, perverso, porque esto se hacía por recompensa, ¿no? Adelante, sí, hermano. Y esta escena de las cartas de Pablo, cuando le dice que le recomienda al dueño del siervo, que era un hermano, de que está donde otro hermano y que no lo vaya a tratar mal. Filemón, creo que es la carta de Filemón. Sí, no recuerdo bien la carta, pero es muy claro este ejemplo. O sea, una prueba más de que Pablo no estaba administrándose como república independiente, sino estaba sujeto todo a la Torá. Y Pablo es un erudito de la Torá o sea, alguien que pudo aplicar la Torá fuera de los límites de Israel, con gente que no era nativa en este conocimiento. Es algo maravilloso estudiar así a Pablo a profundidad. Adelante, Manuelín.
Sí, realmente, como dice el hermano, hay una carta que habla acerca de eso, que Pablo es un esclavo, él es de talla esclavo, pudo haber sido un siervo, no se conoce, pero miren que él también le dice en las cartas que dentro de la congregación, en los días de Shabbat no había esa servidumbre donde había un esclavo, por eso es que él dice no hay siervo ni libre, o sea, dentro de la congregación son uno, tienen que respetarse, tienen que tratarse bien, hay un nivel que él les da al pueblo dentro del cuerpo del Mesías, pero a él también les aconseja y dicen a los que son siervos, pues trabajen no al ojo, les dice él, trabajen bien, como que si estuvieran haciéndolo para el eterno, porque está hablando de los amos que son parte de la congregación. Dice, cuando te toque servirles, porque él estaba regulando todo esto, había servidumbre todavía en la época de Pablo, y les dice esto, o sea, trabajen bien delante de sus amos, y hay una carta específica que habla acerca de esto y donde él aplica las leyes de la Torá para que se reciba a este hombre. Él no, Filemón, la carta a Filemón, él no les está de ninguna manera entregándolo para transgredir la Torá, sino que, como dice aquí, él lo está cuidando y le dice, lo que él te deba, llévalo a mi cuenta, o sea, pero recíbelo como un hermano, perdónale realmente. Y según lo que se entiende de esa carta, es posible que el siervo al cual Pablo está abogando, por quien está él intercediendo, es posible que esté en la cárcel por mano de su amo. Porque él dice, aquí él, no recuerdo el nombre del siervo, pero dice que es mi hijo que fue nacido en las prisiones. O sea, se entiende como que en prisión llegó, conoció a Shaul y él empezó a hablar de la Torá y él creyó. Y obviamente parecía que resultaba que el dueño o el amo era también miembro de la congregación. Y él intercede con todo esto para que haya una subsanación, un perdón y lo pueda recibir sin ningún problema, ¿no? Que todo esto son las leyes de la Torá que son importantes conocer. Y como decía el hermano Pablo, eso era un hombre realmente extraordinario en cómo realmente debió haber tenido mucha revelación del Eterno para poder administrar y manejar, gestionar la Torá en medio de las naciones. Y a un pueblo que no era conocedor de la Torá, como él lo decía, de nacimiento, ¿no? Continuamos con las regulaciones para los amos. Verso 2 del capítulo 21 de Éxodo dice, si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. O sea, no necesita rescate, eso es lo que significa de balde. Yo hace un momento les dije 7 años, mínimo 7 años, no, me equivoqué, mínimo 6 años, pues el séptimo año ya era el año de remisión, era el año del jubileo, se le daba libertad. Dice, si comprar el siervo hebreo 6 años servirá, más el séptimo saldrá libre de balde, o sea, no necesitas rescate para darle libertad, porque a medio año, por ejemplo, a 3 años tú podías pagar el rescate, de ese siervo se permitían los rescates. Cuando hablamos de un israelita sobre otro israelita, ¿no? Verso 3, si entró solo, o sea, entró a servir solo, él solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entró a servir con su esposa, saldrá él y su mujer con él, o sea, serán libres. Dice, si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, él saldrá solo, realmente. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de que no era una israelita, obviamente, porque se entiende que si fuera israelita lo hubiera tenido que dejar ir en la época de jubileo, sino que le dio una mujer extranjera. Eso también vamos a ver en la Torá. Los extranjeros tienen una ley distinta a la ciudadanía israelita, así como hay privilegios sobre alguien que tiene ciudadanía dentro de esta nación, tiene, digamos, como hablaba Pablo, el trato que se le dio a él por tener ciudadanía romana y tener ciudadanía israelita, él tenía un trato diferente a alguien aunque fuera alguien que quebrantara la ley de Roma y no la tuviese. O sea, eran tratos totalmente diferentes y es exactamente aquí, porque es legalidad lo que estamos hablando. Una persona que no es considerada como pueblo de Israel, pero vivía a lo mejor dentro de los límites de la tierra de Israel, tenía un trato diferente con respecto a estas leyes, y lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces él dice que si le daba a una mujer, saldría solamente él por cuestión de su ciudadanía israelita, de ser israelita. La mujer y sus hijos no lo eran propiedad del amo realmente. Verso 5, si el siervo dijere, yo amo a mi señor y mi mujer y mis hijos, no saldré libre, entonces dice, su amo lo llevará ante los jueces. Está diciendo, yo cumplí con darle libertad, pero él quiere permanecer aún en mi casa sirviendo,
pues entonces lo llevaba ante los jueces y hacía un contrato, él le hará le hará estar junto a la puerta o el poste de su casa, y su amo le odará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Había una señal, básicamente lo que conocemos hoy como un arete, ¿ya? Le hacía un agujero dentro de su lóbulo de la oreja, derramando la sangre sobre el dindel de la puerta, que estaba dando, digamos, testimonio a todos los que lo veían, a todos los de su casa, los de su barrio, por decirlo así, de que él estaba cumpliendo con la ley, y este hombre voluntariamente estaba cediendo a continuar en la servidumbre, obviamente hasta el año del jubileo, o sea, hasta que llegase el año del jubileo, sin importar cuántos años faltare, ¿no? Vemos que entonces había buenos siervos también. Verso 12 de Deuteronomio capítulo 15. Si se vendiere a tu hermano hebreo o hebrea, si se vendiere a ti, perdón, tu hermano hebreo o hebrea, hablando en cuestión de deudas, y te hubiere servido 6 años, lo que estamos repasando, el séptimo le despedirás libre, quedará libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. ¿Ven? Eso no se hacía en ninguna otra parte, solo en la maravilla de la Torá. O sea, es como de alguna manera como una liquidación que le está dando, porque él no servía gratis, o sea, él estaba pagando una deuda. Esa es la diferencia entre un siervo y un esclavo. O sea, el siervo estaba pagando o tiene un jornal, en otras palabras, y tenía esta liquidación si le tocaba salir, y era una obligación del amo pagar. Le dice, cuando lo despidieres no lo enviarás con las manos vacías, le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello con que Yahweh te hubiere bendecido. ¿Por qué? Porque le ibas a enviar nuevamente a una vida de libertad, en la cual no lo puedes enviar a que él vuelva a rehacer su vida con las manos vacías. O sea, no se puede. Ya, esto sería también una figura tipo de Jacob, lo que sucedió con Jacob. Correcto. Y otra acotación, cuando vemos, cuando un esclavo decide quedarse y ya cumplió su tiempo, lo que estábamos hablando hace un momento antes de esta diapositiva, es horadado en el dintel de la puerta, ¿no? O sea, está haciendo un pacto, está haciendo un pacto. O sea, el dueño de la casa tiene que cuidarlo, porque él va a ser de su protección. Ya, esto es lo que las naciones luego se adoptó como costumbre hacer la alfombra roja. Es que cuando una persona baja en la alfombra roja, quiere decir que está bajo la protección de ese país, está bajo el cuidado del país, y es lo que sucede con los esclavos que se quedan por amor a su amo o porque tienen familia. Es lo que hizo Yeshua. Por eso es que nosotros vemos que la palabra que se utiliza para siervo en el Brit Hadashah es doulos en griego, que significa un esclavo comprado, prácticamente. Adelante, hermana. Correcto, es bueno saber esos temas, ¿no? Vamos complementando con la enseñanza. Listo, estamos en el verso 8, lo voy a volver a leer, dice, estoy retrocediendo yo, perdón, estoy aquí. En el verso 13 del capítulo 15 de Deuteronomio dice, y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías, le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar, y le darás de aquello. Dice liberalmente porque está hablando de algo sustancioso, de lo cual él pudiera empezar su vida, volver a rehacer su vida, ¿no? No lo despedías sí, sin nada, sino que él tuviera con qué sostenerse. Esa es la misericordia del Eterno. Le darás aquello que Yahweh te hubiera bendecido. Verso 15 dice, y te acordarás, miren lo que dice, te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Yahweh tu Elohim te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. O sea, es un recordatorio constante de no se puede maltratar, porque acuérdate que tú fuiste maltratado. O sea, no se puede hacer eso. Porque realmente despedir a alguien de su servidumbre, sin dejarlo sin nada, con que pueda abastecerse o levantarse por un momento, sin un respiro, digamos así, es una perversión, realmente, es algo cruel.
Deuteronomio 15, verso 16 dice, si él te dijere, no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo, o sea, no era necesario que tuviese esposa o hijos, sino simplemente ama a servir a la persona, dice, y mejor me va a ir contigo sirviéndote que siendo libre. Dice él, no te dejaré, me va bien contigo, entonces tomarás una lesna, lo que estábamos viendo hace un momento, y odarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. Esto de para siempre está hablando a perpetuidad, que está hablando completamente solo hasta el tema del jubileo, porque después del jubileo nadie podía quedar, digamos, bajo o siendo subordinado de un amo. No se podía si era un israelita. Tenía a fuerza, porque es una sombra profética realmente de la libertad que el Eterno va a hacer a su pueblo, tenía que ser a fuerza libre. Y realmente acuérdense que son 50 años de un jubileo, o sea, un tiempo muy largo en el cual personas pudieron ya hasta haber muerto como siervos y nunca alcanzaron a ver el jubileo. Dice, así también harás a tu criada. Verso 18, no te parezca duro cuando lo enviares libre, o sea, como que, chútica, se me va en mi apoyo, en mi administrador o quien me está sirviendo. Dice, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años. O sea, aquí podemos de alguna manera sacar la cuenta de cuánto valía un esclavo con una referencia a la deuda, ¿no? O sea, cuántos años tenías que servirte en referente a la deuda, y lo que era máximo prestar, que más de eso no podías, porque no podías tenerlo más de 6 años, ¿no? ¿Cuánto era lo máximo que se podía prestar? Dice, y Yahweh, tu Elohim, te bendecirá en todo cuanto hicieres. O sea, hubiera una bendición si tú haces todo conforme a la palabra del Eterno y aplicas la misericordia cuando tienes poder. Aplicas la misericordia cuando tienes poder sobre otra persona. La justicia más que nada, ¿no? De dignificar a las personas. Más que nada porque eran pueblo de Israel, ¿no? Levítico capítulo 25. Esto, para hacer un contexto, continuando lo que venía diciendo Levítico 25 en los versos anteriores al versículo 39, que es donde vamos a empezar a leer, lo habíamos leído cuando estábamos estudiando las leyes del trabajo y hablaba de la usura, y también lo mencionó nuestro hermano Marcelo, o sea, algo perverso que se hace con usura, y él decía, a Israel, al pueblo, nunca tomarás usura porque es algo mal visto a los ojos del Eterno. Y después de hablar de la usura, viene este verso, el verso 39, que dice, y cuando tu hermano empobreciere, dejando claro que no le puedes tomar ningún tipo de usura, o sea, es perverso que por usura, por este tipo de cobro a la persona, tú le quitares sus bienes o lo dejares en la calle, lo que la banca hace. O sea, ellos no perdonan esas cosas. Dice, y es realmente como la familia Rothschild, que es uno de los linajes que ha manejado la simiente del maligno, ha tomado posesión del mundo entero. Porque una de las formas de dominar al mundo es a través de la deuda, y la mayoría de la deuda de los bancos a nivel nacional le pertenece sus acreedores son estas familias, ¿no? Y ese fondo de inversión Vanguard, los cuales esa familia y todas las familias como los Rockefeller, los Warburg, todos ellos tienen poder y control sobre los bancos de las naciones, ¿no? Y es deuda, realmente es deuda y son esclavos, es a lo que nos referíamos. De hecho, todos estos problemas que vienen a las naciones o los problemas que ha tenido nuestro país, el paro nacional que hubo en el 2019, tiene que ver con esto, con cumplir la carta de intención del Fondo Monetario Internacional, y es por deuda. O sea, es una deuda, es un préstamo que se hizo. Ok, vamos a continuar. Verso 40 dice, verso 39 dice, cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiera a ti, no le harás servir como esclavo. Está prohibido ante la Torá. Cuando tu hermano, o sea, un israelita, empobreciere y se vendiera a ti, no le harás servir como esclavo. No lo puedes tratar como un esclavo. No se puede hacer eso. Verso 40. Como criado o siervo, en otras palabras, como tu criado, tu ayudante, alguien que te está sirviendo por un jornal, tiene derechos a los cuales tú tienes que atenerte, no puedes maltratarlo porque ya vimos que de esa manera pierdes totalmente la deuda. Como criado, como extranjero, estará contigo, o sea, lo tratarás como un extranjero, como el Eterno te pide que trates a los extranjeros. Hasta el año del jubileo te servirá, ¿se dan cuenta? O sea, no se puede más de eso, y hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él, sus hijos consigo,
y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá. Él volverá a su heredad y será libre, él y su familia, si entró con su familia a servir. Verso 42, porque son mis siervos, dice él, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto. No serán vendidos a manera de esclavos. No se puede traficar con ellos y decir, bueno, sabes que esta persona que me está sirviendo, yo lo voy a vender a otra persona X como esclavo. No puedes tratarlo como mercancía de esclavo, no se puede. Él te está sirviendo a ti, pagándote la deuda a ti. No se puede hacer eso. Y esto realmente es, como, para entenderlo, es una forma de ayudar, pues es como, porque no se vendía a una persona pobre. O sea, si te vendías a alguien como siervo, era porque te estabas vendiendo a una persona que tiene los recursos para prestarte el dinero en el cual tú puedes acumular una deuda semejante a la que te toque pagar en servidumbre. Entonces era una manera como para entenderlo, que el Eterno te esté diciendo, tú que tienes, digamos, eres propietario, digamos, de alguna empresa y algún hermano está sin trabajo, pues dale espacio, dale trabajo. O te debe algo, pues entonces que te pague trabajando, porque tú tienes la capacidad adquisitiva para darle, para prestarle, y te dice, no le cobres a la manera de usura, ni tampoco le vayas a quitar las cosas como garantía, las cosas que podrían ser su vida, su herramienta de trabajo, pero tiene que pagarte de algún modo. Pues entonces, delante del Eterno es lícito pagar con servidumbre, con trabajo, pagar con trabajo. La mitad del jornal tú podías pagarle a él, y la otra mitad del jornal era para ir abonando a la deuda que te estaba debiendo, ¿no? De acuerdo a lo que estábamos leyendo. Pues ya lo que el Eterno hace es regular las leyes que había en el entorno en ese tiempo. Porque Claro. no es una pérdida de derechos cuando nosotros vemos las leyes de la esclavitud. El Eterno les está dando derechos a todos. O sea, está rescatando el honor del ser humano. Nosotros hoy vemos como pérdida de derechos porque están hablando de cosas antiguas, de esclavitud, de servidumbre. Pero trasladémonos a esa fecha, a ese tiempo. Todas las culturas, un esclavo era de por vida. Claro. No había jubileos. No había la manera de liberarse, a menos que compre el mismo esclavo, pero haciendo qué, no sé. No tengo mucha información al respecto, pero cuando leemos la Torá es una ley preciosa, preciosa, y se aplica hoy, porque volvemos al tema, vale la pena tocar. Nosotros hoy estamos siendo esclavos. Y por eso es que en el año Shemitah, cuando viene Yeshua, en el 7º milenio, en el año Shemitah, nosotros también vamos a dejar la esclavitud para ser libres, pero esclavos del Mesías, servidores del Mesías, del reino, pero ya bajo otras normas, bajo la libertad que da la Torá. Adelante, Manuel. Sí, o sea, el Eterno dignificaba, o sea, dignifica a un israelita, tú no lo podías tratar como quieras, o sea, no podías oprimirlo realmente. Si tuvieses poder sobre alguno de tus hermanos, no se puede hacer eso. Entonces, dignificaba. Él no veía realmente a las personas como él mismo le dice a Shmuel, les dice, yo no veo como ve el hombre lo que tiene delante de sus ojos. O sea, él mira el valor de la persona, y como israelitas todos tienen un derecho propios de ser hijos del Eterno, de ser pueblo del Eterno, y tienen que ser tratados con dignidad. ¿Qué fue? ¿Vas a seguir jugando? Una pregunta, ¿no? Escuché algo por ahí. Bueno, sigamos. Dice, verso 42, decía, porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos de manera de esclavos, ¿no? Continuamos, verso 43, estamos en Levítico 25, dice, no te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Elohim. No te enseñorearás de él con dureza, con opresión realmente, sino que debes temer a tu Elohim. ¿Por qué? Porque él es israelita, pues. O sea, tiene derechos de israelita, y delante del Eterno todas las leyes de Israel lo amparan. O sea, no puedes someterlo con dureza, de oprimirlo de tal manera, no se puede. O sea, por eso dice, ten temor de tu Elohim. Que alguien se le suba de alguna manera a los humos y diga, yo soy el que manda aquí y te trato como yo quiera. No, o sea, es israelita. Verso 44. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. Estos no son israelitas lo que está hablando ahí. De ellos podrás comprar esclavos y esclavas. ¿Se dan cuenta? No está, él se hace una diferenciación entre quienes son pueblo del Eterno y quienes no lo son. Dice 44, repito.
Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán o deben ser de las gentes que están a vuestro alrededor. De ellos podrás comprar esclavos y esclavas. También puedes comprar de los hijos de los forasteros que viven entre ustedes y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra, que están con ustedes, los cuales pueden tener por posesión, o sea, los puedes ya tener como posesión tuya. Y está hablando de una posesión perpetua porque ellos no salían en el jubileo, no tenían tierra que heredar ni patrimonio que recoger en un jubileo. Ellos no eran israelitas. Verso 46. Y los podrás dejar en herencia para tus hijos, para vuestros hijos, o sea, aún pasen 50 años, podrán ser esclavos de tus hijos, podrás dejarlos en herencia para vuestros hijos después de ustedes, como posesión hereditaria, para siempre, os servirán de ello. Pero de vuestros hermanos, los hijos de Israel, no se enseñorearán cada uno sobre su hermano con dureza. Esto es lo que veníamos diciendo de que Israel tiene realmente tiene una, no sé, hay un micrófono, por favor. Estoy para venir después de que acabé con ellos uno por uno. No me llames esperar, te estabas escapando. Estabas asustado, maldito. A ver, ahí estamos. Les decía, este mandamiento de la Torá tiene una diferenciación, así como hay un trato diferente a una persona que tiene ciudadanía con otra persona que no, en una tierra extranjera. El Eterno claramente ya ha dejado que no se puede abusar. Del extranjero tú no puedes abusar, tienes que tratarlo de una manera digna realmente, pero este extranjero no tenía los mismos derechos de un israelita de poder decir, yo en el año de jubileo también soy libre. No se puede porque no tiene tierra que heredar. El Eterno sí hace una diferenciación entre el pueblo de Israel y los que no son pueblo. Siempre ha marcado una diferencia el Eterno entre quienes son su pueblo y quienes no lo son. Y eso tenemos que tenerlo claro. O sea, eso debe también tirar abajo todo tipo de pensamiento cristiano, y tengo que decirlo así, de que el Eterno aplica, no voy a decir el mismo amor, pero sí que aplica la misma dosis para cada persona. No es así, o sea, no es así. Digamos, una persona que está dentro del contrato, dentro del pueblo de Israel, dentro del convenio, y comete una transgresión, como digamos que es para él el Shabbat, tal vez no lo toma con la solemnidad que tiene, él tendrá su pena, será castigado por el Eterno. Pero una persona que no está en pacto, un cristiano, pues, esa persona no tiene una sentencia, no está transgrediendo ningún mandamiento porque él no está dentro de un pacto. Para transgredir un mandamiento tienes que estar dentro de un pacto. El Eterno dice, Israel no será contado entre las naciones, dice el libro de Números capítulo 30. Israel no es contado entre las naciones, él es diferente, es apartado. Eso significa ser un pueblo kadosh. Es apartado entre las naciones, es diferente. Tiene, como les digo, esto no es religioso, está hablando de una ley jurídica, está hablando de ciudadanía y las leyes que benefician a ser un ciudadano. O sea, tiene leyes que lo benefician. Y ahora el Eterno en ninguna manera está impidiendo que una persona que fuese de extranjera no pueda adquirir ciudadanía israelita, para nada. Pablo habla de eso en Efesios capítulo 2, y de hecho, por ejemplo, Ruth adoptó esa ciudadanía cuando dijo, tu Elohim será mi Elohim y tu pueblo será mi pueblo, dice ella. Pero ahora, ¿qué pasa con las personas que viven dentro de la tierra de Israel, viven en alguna parte, pero no quieren saber nada del Eterno, o dicen esas leyes a mí no me competen, yo no voy a guardar el Shabbat, pero están dentro de la tierra de Israel? O sea, esas personas no tienen nada que ver, tendrían que pagar un tributo, sí, pero no se les podía aplicar las mismas leyes, como que en el jubileo teníamos que dejarlos libres, no se puede, porque en el jubileo no hay herencia que ellos puedan recoger, o sea, sí hay un trato distinto, ¿no? Porque es ciudadanía y eso es realidad, o sea, digamos que en cuanto al gobierno, hay un beneficio que tiene una persona que es casada por civil a una persona que tiene una unión de hecho o una persona que simplemente han sido unidos, o sea, sí hay beneficios que la ley te aporta para con aquella persona, o sea, son beneficios. Asimismo, de la misma manera, hay beneficios que te aporta la ley por ser ciudadano, que no los puedes tener si no lo eres. Es como lo que estamos viendo aquí, que esto de ninguna manera, repito, está dejando la puerta abierta a que ahora sí, el extranjero, como no eres israelita, puedo tratarte como me da la gana. En ninguna manera, porque ya repetidas veces en la Escritura se ha dejado claro que el Eterno dice que Israel debe tratar al extranjero con dignidad, pues acuérdate que ustedes también fueron forasteros en tierra ajena y no deben
recurrir a las mismas tácticas, en la misma forma de aprovecharse de aquel que se encuentra en una situación de debilidad, hablando adquisitivamente, no puedes aprovecharte de eso. Está hablando también de una ayuda, pero no tienen la libertad que se da en jubileo. Ok, continuemos. Verso 47 dice, si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere, miren, aquí la historia ya es diferente y le está poniendo también leyes, miren cómo él cubre a su pueblo dentro de estas leyes, es maravilloso. Leamos otra vez y tratemos de entender lo que está diciendo para que veamos cómo él cuida a su pueblo. Dice, si el forastero, o sea, una persona extranjera, una persona que no es israelita, que está contigo, o sea, vive dentro de los territorios, el límite de Israel, se enriqueciera, o sea, es una persona que ya tiene, digamos, su ganado, sus ovejas, tiene poder económico, pero no es israelita, dice, y resulta que tu hermano, o sea, el israelita que está junto a ti, se empobreciera y se vendiera al forastero, al extranjero que está contigo, o sea, esta persona se vende, un israelita ahora está siendo siervo no de otro israelita, sino que está siendo siervo de un extranjero que tiene poder económico, está siendo siervo. ¿Cuáles son las leyes que regulan en estos casos? Dice, o se vendiere a un forastero o extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero, o sea, sigue siendo una persona que no es israelita, que no tiene ciudadanía israelita. Verso 48, después de que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. Tiene derecho a ser rescatado, o sea, a ser comprado, a ser pagado para ser rescatado. Algo que se debe entender que el dueño, aunque sea una persona que no es israelita, él no puede decir, no, yo no lo voy a permitir, este va a ser mi esclavo como ustedes son esclavos de por vida con los extranjeros. No puede hacer eso. ¿Por qué? Porque él vive dentro de la tierra de Israel y al vivir dentro de la tierra de Israel, la jurisdicción de la ley de Israel le aplica y la ley dice que el extranjero que tenga en posesión un criado o un esclavo israelita tiene que permitirle el derecho a ser rescatado por alguno de sus familiares, alguno de sus hermanos. Esto se le llama el goel, aquel que viene y rescata, el rescatador, el comprador, se le puede permitir ser rescatado. Dice, verso 49, o su tío o el hijo de su tío le rescatará, o un pariente cercano de su familia le rescatará, y si sus medios alcanzaren, él mismo lo rescatará. O sea, si él puede rescatarse a sí mismo, él tendrá el derecho a ser libre, tendrá el derecho a ser libre. Y esto aplica exactamente también para el jubileo, ¿no? O sea, vamos a leer, verso 50. Hará la cuenta con el que lo compró, hablando del extranjero, desde el año que se lo vendió hasta el año del jubileo, y ha de apreciarse el precio de su venta. ¿Por qué? Porque más del jubileo no lo podía tener. No importa que esa persona diga, yo no soy israelita, pero tiene que someterse a las leyes de Israel. Y en el jubileo sí o sí tenía que dejarlo ir libre, si es que esa persona era israelita. Dice, hará la cuenta desde el año en que se vendió hasta el año del jubileo, y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años, o sea, se le pagará lo justo hasta el año de jubileo, o sea, el tiempo que le quedaba restante para servir. Y será contado, y se le contará el tiempo que estuviere con él conforme al tiempo de su criado asalariado, se le pagará el tiempo que le tenía que servir. Verso 51. Si aún fueren muchos años, o sea, digamos que fueran 30 y pico, 40 años, y es difícil pagar ese costo, conforme a ellos devolverá para su rescate el dinero por el cual se vendió. Y si quedare poco tiempo hasta el año del jubileo, entonces hará el cálculo con él y devolverá su rescate conforme a sus años. No importa que fueran muchos, no importa que fueran pocos, se le pagará lo justo al dueño o al amo, en este caso, de un israelita, si el amo resulta ser un extranjero, ¿no? El Eterno regula estas leyes para que nadie, aunque fuera un extranjero que no quiere saber, digamos, nada del Elohim de Israel, tiene que tratar con dignidad y se le permite rescatar a un israelita que se vendió a él por algún tipo de deuda, ¿no? Se le tiene que pagar, o sea, se le paga porque se le paga, ¿no? No puedes, y tampoco se le puede cobrar usura, porque tiene el derecho israelita, la ley israelita que se le dice, no le puedes cobrar usura, no importa que tú seas un extranjero, no puedes cobrar usura porque estás dentro de la tierra de Israel. Verso 53, Levítico 25, dice, como con el tomado a salario anualmente hará con él, no se enseñoreará con él con rigor delante de tus ojos, o sea, si igual se le pagará un salario, recuerden que el salario era el jornal partido a la mitad,
para poder pagar la deuda. Dice, y si no se rescatara en esos años, en el año del jubileo, saldrá él y sus hijos con él. O sea, si todo el año de jubileo que se le dio el tiempo no se lo rescató, será libre en el año del jubileo. Sí o sí tenía que salir. Verso 55. Porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos del Eterno, no pueden ser esclavos de nadie. Son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo Yahweh, vuestro Elohim. Bueno, hermanos, hasta allí la enseñanza de hoy con referente a los esclavos, y yo creo que sí pudimos abarcar todos los mandamientos en la Torá que tenían que ver con la ley de los esclavos y los siervos, y que podamos entender esa diferencia, entre ambos, y que podamos comprender también la mente del Eterno. Y hemos visto, yo por lo menos espero que ustedes lo hayan apreciado así, la misericordia del Eterno, la justicia del Eterno para abogar por los pobres, para abogar por los que no se pueden defender, para abogar por aquellos que requieren digamos, alguien que saque la cara por ellos, y están en sus leyes. La estructura judicial de todo el gobierno de Israel apelaba a esto. Si el gobierno israelí actual, allá en el Medio Oriente, hoy en día, guardara realmente la Torá, no habría bancos allí. No existiría ningún banco, porque no se puede sobrevivir un banco dentro de la tierra de Israel bajo las normas de la Torá. No se podría. Entonces nos damos cuenta una vez más que estas leyes no están aplicadas en esa tierra, que es la tierra del Eterno. Está siendo profanada la Torá en medio de sus gobernantes. Por si acaso alguien tiene la ligera idea de que ese Israel es el pueblo del Eterno y que es el pueblo de los hijos. Muchos dirán que sí existe bancos en Israel, porque antes el banco era el templo, ¿no? Pero resulta que hay una diferencia. Claro. La reserva fraccionaria. ¿Qué es la reserva fraccionaria? Es una regla que se pusieron los Illuminati, los Rothschild, los falsos judíos. Se pusieron una regla ellos mismos cuando decidieron hacer por cada $1 de oro, $9 más en billete papel. Entonces el dinero es un robo, el dinero es una estafa, el dinero es una deuda. El dinero como lo vemos hoy, ¿por qué ustedes pueden decir, bueno, ¿y por qué dice este hermano así? Porque es una estafa, pero es como está legalizado, porque ellos son dueños, prácticamente el neoliberalismo mundial funciona así. Ellos son dueños de la voluntad de los gobiernos. Ellos ponen y quitan gobiernos, entonces infiltran y ponen reglas. Así se han apoderado del oro. En el tiempo del templo, cada moneda valía lo que pesaba, pues, o sea, ahí no estábamos, nadie decía, con esta moneda yo me faculto para hacer 9 papelitos que estén sostenidos en esta moneda. Por eso es que nosotros siempre estamos hablando de esto. A veces no nos logran entender, nos tildan de comunistas, de socialistas, de no sé qué, y nosotros no estamos en eso. Son estas cosas muy claras. El cristianismo no entiende. Acabamos de ver en Colombia cómo la gente primera vez se está rebelando contra un sistema que desde la época el único país que no conoce lo que es realmente que gobierne el pueblo, porque las democracias funcionan supuestamente así. Es Colombia. Por eso es que tiene 7 bases norteamericanas, porque es un vasallo de los Estados Unidos en potencia y es el Caín de América, de los países que estamos acá, o sea, el disociador. Es el que lleva la batuta del grupo de Lima, de la Alianza del Pacífico. Entonces es todo lo que sirve al imperio de turno. Entonces, primera vez que se rebelan ayer. Ellos, porque ya están viendo que las reglas son solo para pagar deuda, para endeudarse más en el Fondo Monetario Internacional, por exigencias desde Suiza les gobiernan. Entonces el pueblo dice, ya, pues reacciona. Por eso es que nosotros no vemos las revueltas de Colombia en la prensa, porque la prensa también les pertenece. O sea, ¿a qué conclusión llegamos a este momento? De que nosotros hoy somos esclavos. Pero estamos comprados por la sangre de Yeshua. Ya nos horadaron el oído. Decidimos quedarnos en casa de nuestro Padre. Él nos va a cuidar, pero tiene que venir nuestro libertador para darnos la boleta de libertad, para sacarnos de esta esclavitud. Eso es lo que está sucediendo en el global. Entonces, debemos ser claros. Estas enseñanzas que sirvan para traer luz verdaderamente, porque la gente no está pensando, está siendo seducida. Inclusive yo veo que en los grupos están diciendo oremos por Colombia, oremos por México,
oremos por tal o cual nación. No se puede pedir así. No se puede pedir por una nación del orden mundial. Lo que dice, creo que es en Jeremías, que dice, si mal no recuerdo, o en Proverbios, dice que pídeme por el lugar donde yo te lleve, por las ciudades donde yo te lleve esclavo. O sea, sí podemos pedir, pero a causa de los que viven ahí. Entonces yo ¿cómo puedo pedirle por Colombia que se tranquilice Colombia? Padre, ten misericordia de tus hijos que están en Colombia. O sea, todo hay que saber. Eso de andar viendo enseñanza por aquí, enseñanza por allá, cristianismo queriendo deducir, filtrar las enseñanzas, acaba uno confundido. Sigan una línea. Estamos hablando de cosas muy justas, de derecho verdadero. Esta es la razón. ¿Quieren entender la Torah para qué sirve? Pues estamos hablando. Por eso es que para nosotros es facilito coger las normas de la Torah y traerlas al siglo XXI y poner ejemplos que estamos viendo. Porque tenemos luz. Tenemos que nosotros ver, como dice Cristian, inclusive el judaísmo. El judaísmo está haciendo, o sea, la gente está pidiendo por los judíos. Por ejemplo, murieron 40 judíos en una estampida la semana anterior, celebrando ellos algo que no es de la Torá, que contradice completamente a Yeshua. El fin de las plagas, ¿no? Ellos celebraban el fin de las plagas y resulta que siguen las plagas y resulta que esa es desobediencia porque ellos están diciendo que es el Eterno el que les ha ordenado hacer eso. Y el Eterno no puede hacerse cargo de eso. Que tenga misericordia. Yo sí pido por las personas que ignorantemente están transgrediendo, pero ya eso llega hasta la necedad. O sea, no digo que seamos indolentes, sino que tengamos una perspectiva muy clara de qué y cómo se le debe hablar al Eterno, bajo qué condiciones el Eterno va a escuchar y bajo qué condiciones el Eterno va a tener misericordia. Porque con los hijos del Eterno sí tiene misericordia para traernos, pero luego las benevolencias del Eterno se vuelven una regla que Él dijo: yo a mis hijos les doy esto. Ya, a los de afuera puede tener misericordia. A los lirios del campo les viste mejor que a Salomón, dice, que les da de comer a las aves, claro, pero a los hijos les tiene promesas, él tiene comprometida su palabra. Cuando ustedes son fieles a este camino, cuando somos fieles a la Torah, cuando la vivimos, cuando proyectamos nuestra vida futura, inclusive para salir a la montaña, para hacer todo lo que los hermanos están programando a costa de sus vidas, cuando nosotros seguimos esa línea, el Eterno va a honrar su palabra. Ya no es solo la misericordia, porque por misericordia nos sacó, ahora estamos disfrutando unos derechos que Él nos dio en estas circunstancias. Eso es, hermanos. Shalom y buenas noches, hermanos. Yo tengo una pregunta, disculpen. Adelante, hermano, una pregunta, escuché por ahí. Soy la hermana Elena. No le escucho muy bien, le escucho muy bajo. No sé si es mi teléfono, mi computadora. Hola, perdón. hola, ¿ahí me escucha? Haga la pregunta, hermanita. Yo quiero saber si el esclavo, cuando ya se casaba y tenía hijos, su familia también pasaba a ser esclavo o sirviente de la familia. De verdad no le escucho, no le logro escuchar, no sé si es mi... Lo que dice la hermana es que si es que los hijos de los esclavos también nacían en esclavitud, sí, porque se nota que ellos nacían bajo una casa. ¿Y qué es lo que dice el Eterno? No es injusticia, están comiendo de su amo. Y él tiene derecho porque están sometidos a él, él es su fuente de vida. O sea, no miremos la Torá, no digo que Elena esté viendo de esta manera, pero es una excelente pregunta. Pero tengamos luz, no miremos como que fueron unas reglas que bestia, tiene que dejarles libre. ¿Acaso que ahí se puede conseguir trabajo cuando uno quiere o hacer aplicaciones a las diferentes naciones? No, ahí están viviendo del amo. Entonces sus hijos le pertenecen y le pagan su comida con trabajo. Por eso es lo que dice que cuando una persona es liberada y quiere quedarse por amor a su familia, que sigue ahí hasta el jubileo,
Entonces, él dice, yo me quedo, orádeme, yo me quedo ad honorem. Ya, como quien dice, ¿no? Porque amo a mi amo o porque tengo a mi familia aquí adentro. Y eso es lo que, esa es la figura que nosotros estamos haciendo, que el Eterno nos ha hecho en este tiempo, y prácticamente también es literal, pues, ¿no? Es literal, porque va a haber sangre en la gran tribulación. Adelante, hermano. Listo, hermanos. Eso ha sido la enseñanza del día de hoy. Nos vemos la próxima semana también con otra enseñanza. De aquí nos vemos también por este medio en el Shabbat. Y qué bueno realmente por las preguntas, y qué bueno también por que se nota que se está aprendiendo. También agradecemos bastante a la intervención de nuestro hermano, porque nos deja claro algo. O sea, en el sistema en el que vivimos, todos en medio de las naciones que venimos al camino de la Torá, todos los que venimos al camino de la Torá por medio de Yeshua, somos presos con boleta de libertad. Y es algo que nos deja a nosotros la luz de este camino, un regocijo, una alegría. Pues entonces es la esperanza que tenemos, y sabemos en quién hemos confiado. O sea, pues no nos desesperemos, hermanos, todo a su tiempo, pero nos compete a nosotros hoy guardar la Torá, comprometernos con la Torá y ir creciendo en entendimiento, ¿no? Para eso son estos estudios también, la intervención de nuestros hermanos que nos están enseñando, y por medio de ellos aprendemos a guardar la Torá.